Noticias, emisión fin de semana. Atención, dos importantes noticias protagonizan el panorama informativo a esta hora. La primera, la delegación del ELN que estaba en Cuba llegó a Venezuela para desarrollar consultas internas y definir los pasos a seguir en el tema de las conversaciones con el gobierno. También analizarán quiénes se sentarán a la mesa a dialogar. Los países garantes acompañaron la salida de la delegación. Y la segunda, Lula da Silva es el eventual ganador de la primera vuelta a la presidencia de Brasil. Por menos de 200.000 votos supera al actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Las urnas fueron cerradas a las 5 de la tarde, hora local, y hasta el momento ha sido escruñido el 94% de las mesas de votación. Ese resultado daría paso a una segunda vuelta electoral que será llevada a cabo el 30 de octubre y en la que será definido el nuevo mandatario brasileño. Más adelante ampliaremos esta información. Bienvenidos a RTVC Noticias Fin de Semana. Estos son nuestros titulares. La angustia se apodera de las familias de 2 desaparecidos en explosión de cilindros de gas en Barrancabermeja. El estallido dejó 2 muertos y 22 heridos. Fueron más de 80 viviendas las que quedaron afectadas con la explosión que se presentó en Pozo 7 en Barrancabermeja en una bodega de gas propano. Hay 70 familias afectadas por la emergencia. Autoridades declararon alerta amarilla para agilizar atención de lesionados. 14 fueron dados de alta. Incendio en Guapi, Cauca. 2 personas murieron. 50 casas quedaron destrozadas. Comisionado de Paz pide a grupos ilegales no enfrentarse. Dice que cese de hostilidades es vital para llegar a conversaciones directas. En documento quedó definida baja de servicio del soldado agredido en Batallón de Norte de Santander. Hermano del uniformado dijo que también fue agredido en el mismo batallón. 5 accidentes de tránsito en Atlántico dejaron un muerto, 2 policías heridos y daños en un peaje. Exceso de velocidad y consumo de alcohol, las principales causas. Primeras medallas para Colombia en Juegos Suramericanos en Asunción y africanos dominaron la media maratón de Bogotá. Detalles en nuestra sección deportiva. Proyecto 1 llega con su música feliz. Al final del noticiero, merengue hip hop. Hay consternación en el sector Pozo 7 de Barrancabermeja y angustia en las familias de los 2 desaparecidos que dejó la explosión del depósito de cilindro de gas. Hasta el momento las autoridades reportan 2 muertos y 22 heridos. Vamos al puerto petrolero con nuestra enviada especial, Joana Niño. Joana, buenas noches. ¿Qué información hay de los desaparecidos? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, las autoridades hace pocos minutos lograron identificar un nuevo cuerpo que sería el de una mujer, dejando así el saldo, como usted lo acaba de decir, 2 personas fallecidas, un hombre y una mujer, y 2 personas más que aún no han logrado ser identificadas. Pero hablamos con los familiares de esas personas víctimas, con Michael Cortés, que precisamente es hijo y sobrino de uno de los desaparecidos y de los fallecidos. En Pozo 7, muchos lloran a familiares y amigos. Dicen que la explosión les cambió la vida. Es el caso de Michael Cortés. Lo que parecía ser una noche normal se convirtió en su peor pesadilla. Y lo único que escuché fue la explosión y ya no supe más. En su casa estaban guardados los cilindros de gas que explotaron. Yo entré a la casa y a la única que vi fue a mi hermana, a mi mamá, a mi hermana y a mi prima, y yo las saqué a todas 3, y cuando entré a mirar si estaba mi papá, ya no encontré ni a mi papá, ni a mi tío, ni a la mujer de mi tío. Cuando Ana Quintero escuchó el primer estallido, sintió que la onda expansiva la golpeó. No le importó quedar aturdida. Dice que la prioridad fue proteger a sus hijas. Nos metimos en la cama creyendo que era una bomba cuando escuchamos que era otro cilindro. Luis Alejandro Bravo estaba en una fiesta familiar. Afirma que la música se mezcló con la explosión y que el mundo se le vino encima. Yo solo escuché una explosión y vi como todo me caía encima y yo quedé bajo los escombros.
En Pozo 7 hay tristeza. A pesar de lo sucedido, los vecinos aseguran que es un milagro estar contando la historia. Piden a las autoridades que no los dejen solos. Tristeza es lo que se ve en las calles de este barrio de Barrancabermeja, en Pozo 7, que jamás habían visto una situación similar. Pues su vida les cambió ayer en la noche, a las 8:30, cuando se presentó esta explosión. Pero veamos en la siguiente nota qué fue lo que sucedió. A las 7 de la noche del sábado, nadie, entre la confusión de explosiones, alarmas y sirenas, podía dar una explicación clara de lo que estaba ocurriendo. Con las horas, se descartaron explosivos y atentados. La razón, un depósito de pipetas de gas en la Comuna 7, una de las más populares de Barrancabermeja. Tras una nube blanca dibujada en los techos, las llamas no parecían ceder. Era el pavor por el fuego incontrolado, el terror de la onda explosiva y la angustia por no morir calcinado o envenenado por la inhalación de gases. Con el calor multiplicado en la ya ardiente barranca, la dimensión de la tragedia se veía mayor. Pasó la horrible noche y así amaneció el lugar de la explosión. Con el día, quedó claro el carácter milagroso que rodeó el dramático sábado. Si no por el carro del gas que voltea, la explosión me mata a mí. El cóctel perfecto para algo mayor. De los 500 cilindros almacenados, apenas explotaron 14, varias paredes en el suelo y decenas de cables eléctricos colgando. El reporte, un muerto y 25 personas heridas. Entre las ruinas, 2 carros y una moto calcinados. Esta parte de la capital petrolera de Colombia se alista para levantarse de sus cenizas, casi como lo hace todos los días. Esta vez, movidos por el consuelo de que el apocalipsis no fue el de anoche. Son fuertes las imágenes que vemos desde Barrancabermeja, Joana. Los habitantes de la zona dicen que los daños fueron cuantiosos. ¿Dónde van a pasar la noche? ¿Qué dicen además las autoridades? Pues Damaris, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso El Hash, ha anunciado que está organizando unos albergues para que las más de 80 familias que debieron ser evacuados en un radio de 3 metros donde se presentó la explosión puedan pasar la noche. También se comprometió a entregar ayudas como también mercados para que estas familias puedan subsistir mientras puedan volver a tener un nuevo inicio luego de esta tragedia. En Pozo 7, además de las víctimas de la tragedia, la explosión dejó a varias familias en la ruina. Para Marta Mona, el estallido acabó con el trabajo de toda su vida. Su casa quedó destruida y de los enseres, dice ella, no quedó ni el rastro. El techo está todo caído, el techo, la pared está averiada también. Pues la verdad está para volver a reconstruir otra vez. Esta es la vivienda en donde se explotaron los cilindros de gas. Precisamente al fondo podemos observar cómo está un automóvil hecho a un lado y el hueco que se generó precisamente por la fuerte onda expansiva. Esta vivienda quedó completamente destrozada, ni siquiera una pared quedó de ella. Hasta el fondo podemos observar también cómo están otras viviendas afectadas ante esta onda expansiva y las autoridades todavía tienen restringida acercar a las personas en este lugar porque aún se puede percibir el olor a gas ante cualquier emergencia que se pueda ocasionar. También podemos observar cómo en los cables eléctricos que terminó también un colchón. Esta es entonces la situación que se vive en este lugar del Pozo 7, el lugar protagonista de esta emergencia. Aquí era también conocido como el depósito de cilindros de gas. Como si la destrucción de las casas no fuera suficiente, la inseguridad se suma a la tragedia. Ayer en la noche, asaltantes llegaron a la zona en busca de lo poco que se salvó. Vivir una tragedia como esta y que llegues a tu casa a mirar cómo quedó y estén saqueando su casa es algo más triste y más doloroso, no sé, porque no hay gente que tenga empatía, o sea, no sé qué le pasa de verdad a la gente. Las familias esperan que el gobierno nacional les dé una mano y les ayude a superar la tragedia.
Durante todo el día el lugar ha estado acordonado y ha contado con presencia del ejército, de la policía, de las autoridades, también de trabajadores de la administración municipal para evitar que la comunidad ingrese a sus viviendas, ya que todavía es un riesgo para estas personas. La zona de la tragedia está acordonada, es vigilada por la policía. Están haciendo todo el estudio de rigor de las posibles causas que generaron esta emergencia la noche anterior. Como medida de prevención, las autoridades evacuaron 3 cuadras a la redonda. Más de 70 familias se encuentran retiradas de sus casas. En cada una hay que determinar el nivel de riesgo y el nivel de situación particular que tienen. Algunos son una persona, en otras son 4 o 5, e incluso en algunas casas son hasta 2 familias. La alerta amarilla fue declarada en los centros de salud de Barrancabermeja para brindar pronta atención a las 22 personas que resultaron heridas. 2 de ellas, menores de edad, están graves. Fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga y el Hospital Internacional de Colombia. Tuvieron quemaduras de 3er grado, que comprometieron la gran mayoría de la superficie corporal. Por este motivo, pues de una vez en articulación con el CRUE departamental, la Secretaría de Salud de Santander, tuvimos esos cupos de inmediato en estas unidades de quemado del área metropolitana de Bucaramanga. Según las autoridades, 14 de los heridos ya fueron dados de alta y 2 más siguen en observación médica. En horas de la tarde eran 22 las personas que resultaron heridas con esta situación, pero según las autoridades en el transcurso del día se han logrado identificar más, ya que han sido personas que han presentado malestar en sus pulmones, dolor de cabeza, han presentado malestar en general y han tenido que ser trasladados a centros asistenciales para que reciban la respectiva atención médica. Pues esta es toda la información que tenemos de momento en Barrancabermeja con la cámara de Liliana Rincón, Joana Niño, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Joana. Seguimos conectados con el oriente colombiano. Y en Guapi, Cauca, otro incendio dejó 2 personas muertas y acabó con 51 casas. Hay 70 familias afectadas. Alejandro Muñoz, buenas noches. Damaris, televidentes, buenas noches. Pues lamentablemente en esta tragedia, pues estas 2 personas perdieron la vida. Se trata de una mujer de 23 años y su hijo de 18 meses. El alcalde del municipio de Guapi en las próximas horas decretará la calamidad pública y hace un llamado para que desde el gobierno nacional se puedan brindar las ayudas necesarias para todas las familias que lo perdieron todo. En la madrugada de este domingo, un gigantesco incendio consumió 51 viviendas del barrio Puerto Cali, en el municipio de Guapi, que deja a más de 100 personas sin techo y el saldo de 2 personas sin vida. También estamos a la espera de ver si aparece un niño que en este momento nadie lo encuentra y pues rogamos ojalá esté en alguna casa de familia y esperamos que no sea una víctima más. La comunidad pide ayuda para las familias afectadas. Queremos que si ustedes puedan donar, ya sea ropa, comida, calzado, lo que ustedes consideren necesario para ayudar a estas personas que lo perdieron todo en este desafortunado incendio que tuvimos en la madrugada del día de hoy. Hoy y mañana organismos de socorro adelantan el censo para brindar las primeras ayudas humanitarias, aunque el origen del incendio es materia de investigación. 7:12, volvemos con la información con la que iniciamos nuestro noticiero. Las elecciones en Brasil. En una reñida contienda, Jair Bolsonaro supera al candidato de izquierda Lula da Silva por menos de 200.000 votos. El siguiente es un informe de Iván Martínez, corresponsal de RTVC Noticias en Brasil. De momento, el expresidente Lula va adelante con 46% de los votos y le lleva una pequeña ventaja al actual presidente Jair Bolsonaro de extrema derecha, que tiene un 45,3%. Lula es esperado que hable en la Avenida Paulista, así cual sea el resultado, si gane o no en la primera vuelta. Así se selló el destino por los próximos 4 años en Brasil. Sin importar distancias, todas las tonalidades cumplieron la cita. Mi voto tiene más que ver con la Amazonía. Al interior o en otras latitudes, París o Montevideo. Un pueblo que merece un gobierno digno de llamarse gobierno. Para definir a quien desde Planalto dictará el rumbo de la colosal nación de las Américas. Y elecciones limpias, no hay problema.
Que gane el mejor. Junto con el pueblo brasileño podremos volver a ser feliz a este país. 1-1, el acumulado de votos, tal como el de las filas para materializarlos, fue imagen reiterada en Sao Paulo, Río y en Brasilia, y fija la idea de un Brasil distinto. La importancia de ejercer el derecho al voto hoy es lo más importante en Brasil para el futuro que esperamos. Se anticipaba que el cara a cara electoral se tornase reñido. De ultraderecha, la esquina de Bolsonaro, el presidente candidato, versus la izquierda encarnada en un exmandatario que enfrentó la justicia. 580 días de prisión por señalamientos de corrupción y que se bate en su sexta elección presidencial. El juego de este par fue un tete-a-tete de voto finish, pero de fondo ninguno de los dos fue tan protagonista como el sistema electoral del país en su jornada más definitiva. Y así es como Brasil deja con el aliento contenido a América Latina y el tono con el que se va a pintar para sumarse al péndulo geopolítico de la región. Informó Iván Martínez Vargas desde São Paulo para RTBC Noticias Conectados 24/7. Recordemos, el candidato Lula da Silva supera a Jair Bolsonaro por tan solo 200.000 votos. Cambiamos de tema. Uno de los peores desastres deportivos en el mundo ocurrió anoche en Indonesia. Una estampida en un estadio de fútbol dejó 129 personas muertas, incluidos niños y 2 policías. 320 personas resultaron heridas. Cada una de estas velas, cada uno de estos pétalos simbolizan las vidas que se extinguieron acá, en pleno estadio de fútbol. Y así se vio cuando el de Malang, en Indonesia, de una contienda deportiva pasó a una real. El marcador en contra del equipo local, apoyado por 42.000 espectadores, el Arema, fue chispa para que después del pitazo final muchos invadieran el campo, arrojando objetos a jugadores, y de ahí la respuesta policial. Se lanzaron gases lacrimógenos cuando las cosas se hicieron anárquicas, con ataques a fuerzas de seguridad y vehículos. Fue una puerta de salida. Justamente las puertas de salida se volvieron cuellos de botella. Escapar a los gases se volcó en una estampida que asfixió 34 personas casi instantáneamente y dejó esta afanosa posterioridad. He dado instrucciones al ministro de Deportes, al jefe de la policía y al jefe de la Asociación de Fútbol para realizar una evaluación exhaustiva de partidos y procedimientos de seguridad. Las respuestas con gases lacrimógenos están prohibidas en estadios de fútbol por la FIFA. El saldo en Indonesia despierta solicitudes de investigación por su utilización en un espacio cerrado. Rusia perpetra nuevos ataques en zonas urbanas de Ucrania cuando Kiev consigue avanzar en los terrenos que Moscú proclamó como suyo, y mientras los llamados para finalizar la guerra se escuchan desde el Vaticano. Justo cuando Dinamarca confirma el cierre de las 4 fugas que presentaban los gasoductos rusos Nord Stream en el Báltico y que elevaron el momento a momento de tensión por la guerra en Ucrania, tildado mutuamente como sabotaje entre Occidente y Moscú desde Roma. Y por primera vez, el llamado a detener ese conflicto es directamente enviado para el titular del Kremlin. Mi llamamiento se dirige al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga también por amor a su pueblo esta espiral de violencia y de muerte. Pero mientras prospera ese mensaje, en terreno, Rusia redunda en la manera como resuena en suelo ucraniano, esta vez con drones explosivos, y Kiev celebra el remodelado que da a la guerra con la contraofensiva, gracias a la reconquista de la estratégica Limán, mientras no se fatiga en hacer rehabitable palmo a palmo su suelo. Continúan los pasos para alcanzar la paz total del presidente Petro. El gobierno nacional y miembros de la ONU afirmaron que se han reunido con 4 grupos armados diferentes al ELN y las disidencias de las FARC. Luisa Barberi, buenas noches. ¿Qué otros anuncios hay sobre el tema? Damaris y televidentes, muy buenas noches. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, explicó cuál sería el siguiente paso después de la etapa exploratoria que tienen en este momento con más de 10 grupos armados. Dijo que se deben comprometer con 0 asesinatos, desapariciones y torturas. Asimismo, afirmó que tampoco podrán enfrentarse entre ellos. Danilo Rueda habló sobre el protocolo que deben cumplir los grupos al margen de la ley que quieren acogerse a la paz total. Y sí ha sido exigible el evitar asesinatos en combate o muertes en combate de sus grupos de oposición o con quienes tienen confrontaciones armadas. El comisionado explicó cuál sería el siguiente paso para llegar a una negociación. ¿Qué pasaría de la exploración
al inicio de unas conversaciones de manera directa sobre asuntos sustanciales. Con las cifras que se han mostrado entre el día de ayer y el día de hoy de baja de homicidio sensible, casi que en un 45% aproximadamente de baja de homicidios, nos permite pensar que vamos en el camino correcto. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva confirmó que le pidió a Cuba suspender las órdenes de extradición de Pedro Beltrán y alias Aureliano Carbonell y no descartó las de otros miembros del ELN. Se surten los temas jurisdiccionales en materia de lo penal, se libera naturalmente de la extradición y se les da las condiciones para negociar. Según el gobierno, existe una reducción de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas por parte de los grupos armados ilegales. Y en medio de la instalación de la comisión, el presidente Gustavo Petro aprovechó la presencia de los embajadores de Estados Unidos y Cuba para mostrar su solidaridad luego del paso del huracán Ian. Que sea la oportunidad para brindarles nuestra solidaridad. Por las circunstancias económicas trataremos de enviar una ayuda humanitaria a Cuba. Si los Estados Unidos requieren algún tipo de aporte, pues también estaremos dispuestos allá en el estado de la Florida, donde tantos colombianos viven. Dos noticias para finalizar. La primera, en el encuentro el presidente Gustavo Petro anunció que la nueva directora del Centro de Memoria Histórica es María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Y la segunda, el presidente Petro se reunirá mañana aquí en Bogotá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Hablarán de cooperación en materia migratoria y lucha contra el narcotráfico. Desde la sala de redacción, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Luisa. Seguimos atentos al desarrollo de esta noticia. Y por otro lado, RTVC Noticias conoció nuevos detalles de la investigación por el supuesto maltrato en un batallón del Ejército en norte de Santander. Un documento que está en poder de la Oficina Jurídica del Ejército demostraría que al soldado Jesús Martínez le habían dado la baja del servicio en enero de 2021. Como lo reveló RTVC Noticias, este joven habría sido víctima de diferentes abusos en el batallón de Ocaña. Según la investigación, el soldado fue capturado el pasado viernes por supuestamente estar remiso. Y nos hacen la pregunta que si nosotros nos queremos ir, que si no queríamos estar ahí, nos le dijimos que sí, que por el trato nos queríamos ir. Un documento en poder del Ejército demostraría que su captura no tendría fundamento, pues la institución ordenó su retiro en enero del 2021. Lo enviaron en pandemia de una forma irregular sin darle un permiso debidamente firmado y con constancia o número o día de permisos los cuales debía presentarse, donde él manifiesta que nunca le dijeron que se presentara, sino que se quedara porque le iban a mandar la de baja. Según el padre del exmilitar, su otro hijo también fue víctima de los malos tratos en el mismo batallón por parte de sus superiores, hechos que están siendo investigados por la justicia penal militar. Fueron ultrajados y violentados ahí en el Ejército donde estuvieron pagando servicio. Le dieron un permiso antes de jurar bandera, ni siquiera juraron bandera. Ahora los ponen como desertor del Ejército. RTVC Noticias está a la espera del pronunciamiento del Ejército sobre la denuncia del supuesto maltrato. A la dirección de la cárcel La Picota en Bogotá llegará Horacio Bustamante. Las autoridades dicen que el centro de reclusión se ha convertido en un dolor de cabeza por las constantes fiestas y las fugas ocurridas en los últimos meses. Bajo esta consigna, Horacio Bustamante asume como nuevo director de La Picota, noticia que celebran desde el IMPEC y sus sindicatos. Lleva 27 años como funcionario del cuerpo de custodia, es administrador público especializado y la experiencia ha demostrado que ha hecho un buen trabajo. Los retos en esta cárcel son grandes, según Roballo. Si no hay un acompañamiento del gobierno nacional en cuanto a medidas que tengan que tomar, pensamos que también tiene que haber un movimiento de directivos. Para la Fundación Internacional Cárceles al Desnudo, la solución no es solamente cambiar al director. La Picota requiere una intervención inmediata del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es que se ingresa drogas, ingresan elementos no prohibidos, pero es a través de diferentes áreas. La Picota tiene personas con una billetera muy amplia y a esto hay que agregarle varias cosas. Las personas que laboran en el sistema penitenciario pues también son personas que no tienen salarios justos. Según los expertos, el IMPEC no debe ser liquidado y la lupa debe estar sobre la empresa que administra los recursos carcelarios. Vamos ahora al Atlántico. En Barranquilla, 5 siniestros viales dejaron una persona fallecida y 2 policías heridos. El exceso de velocidad y el consumo de bebidas embriagantes serían las causas de lo sucedido.
Este es el momento en el que un vehículo impacta contra una caseta del peaje Los Papiros en la vía que conduce de Barranquilla al municipio de Puerto Colombia. El hecho se presentó en la madrugada de hoy. Tenemos 3 personas lesionadas, una operaria del peaje, un acompañante del señor que venía dentro del vehículo. En la vía 40 con carrera 50, el conductor de un vehículo colisionó contra un poste de redes de energía. El hombre se dio a la huida. En estos momentos estamos verificando en centros asistenciales. Hasta el momento no tenemos lesionados reportados de ese caso. En un hecho aislado, un motociclista de 24 años perdió la vida cuando de la misma manera chocó su moto contra un poste en la avenida Circunvalar con carrera 6D. Al parecer es por falta de control de la motocicleta y muy posiblemente un exceso de velocidad. Ayer 2 policías y un civil fueron arrollados por un automóvil en el municipio de Galapa. Según las autoridades, el sujeto conducía bajo estado de embriaguez grado 2. Ya son 575 lesionados y 86 muertes en el Atlántico producto de accidentes viales en lo que va del 2022. 7:25 hora de los deportes con Camilo. Hay que hablar, por supuesto, de las medallas de nuestros deportistas colombianos en los Juegos Suramericanos de Asunción. Y unas medallas que nos tienen a todos con tu sonrisa y con la mía, porque nosotros estamos felices, contentos en este primer día de competencias, que obviamente ustedes lo han visto, todo lo que pasa en estos Juegos Suramericanos acá en Señal Colombia, donde Señal Colombia Deportes tiene una transmisión realmente increíble. Y hasta el momento tenemos 7 medallas de oro. Sheila Muñoz, justamente en patinaje, fue la primera en entregarnos el primer metal dorado. Recordemos que Colombia quiere revalidar el título obtenido hace 8 años justamente en Cochabamba, Bolivia, y busca también sus terceros Juegos luego de haber ganado también en Medellín 2010. Sheila Muñoz fue la primera colombiana en bañarse en oro en Asunción. La patinadora ganó una de las 2 medallas para este deporte, que a pesar del buen resultado, perdió 2 medallas que estaban en las cuentas. La otra gran presentación del día estuvo a cargo del pesista Francisco Mosquera, quien inició la cosecha en uno de los deportes que más alegrías le ha dado al país. Las otras medallas doradas del equipo nacional fueron en clavados, tiro con arco y esgrima. Colombia completa 7 medallas de oro y está a 7 del líder de los Juegos, Brasil. Hablemos ahora de fútbol y la fecha 15 de nuestra Liga Colombiana, victoria del Junior de Comesaña frente al Deportivo Cali. También el Pereira ganó 2-0 al Pasto y Millonarios, ya suma 3 partidos sin ganar, no pudo frente a la Equidad. El resumen de goles aquí con Jimmy Montenegro. Después del fin de semana, Millonarios seguirá siendo el líder en Colombia, a pesar del gol de Pablo Sabac, con el que Equidad le propinó la segunda derrota en este semestre al equipo de Gamero. En el primer partido de hoy, Pereira, con goles de Brian León a los 22 minutos, luego de recoger este rebote, y de Carlos Ramírez a los 62, le quitó la posibilidad al Pasto de alcanzar la punta. En el otro duelo de la jornada, en el estreno de Jorge Luis Pinto como técnico del Cali, los verdes perdieron ante Junior de Barranquilla con gol de Carlos Vaca. Camilo, regresó la media maratón de Bogotá, me imagino que se puso los tenis y salió a correr. Por supuesto, allá estuve esperándola, ¿no? Pero no la vi. Yo sí estuve corriendo, estuve feliz, contento, como todos los bogotanos que salieron a las calles capitalinas en lo que se llama la reactivación. ¿Por qué? Porque la media maratón de Bogotá no se corría desde el año 2019 y volvió ahora de manera presencial. Miles de, no solamente bogotanos, sino colombianos estuvieron corriendo. En la parte profesional, justamente en la rama masculina, ganó Edwin Cheruit Soy, y en la femenina, Ángela Tanui. Y después de 3 años, para todos salió el sol. ¿No lo extrañó? Sí, claro, muchísimo. Anhelaba mucho que nuevamente volviera. ¿Puede haber algo más incluyente que el atletismo? La música. Me provoca no correr, sino quedarme ahí. Aspiro a hacer 1 hora en los 10 kilómetros. Porque bastante de la población bogotana se unió a este río lleno de motivaciones. Por salud, por bienestar, esto le abre a uno la mente. Sí, es reto, 10 son pesados, pero vamos a ver si la completamos. Sin tantas condiciones, todos cumplieron y se cumplieron. Sí, muchísima, muy buena la carrera, buenísima, estuvo muy organizada, muy buena. Lejos de lo que ocurría entre los dominadores africanos. Aprender de ellos. Cada uno sabe qué premio se llevó.
Bien, terminamos, que era lo importante. Una meta cumplida, soy de la costa y la altura me friega. La invitación quedó para el próximo año y para seguir conectados al noticiero de la gente. Muy clara la información, me gusta mucho RTVC. Desde hace más de 3 décadas, Proyecto 1 viene marcando la pauta entre sus seguidores y entre otros artistas amantes del merengue con mucho ritmo de rumba. Ahora, cuando muchos adultos los reconocen, quieren vincular a las nuevas generaciones con valores familiares. Another night, otra noche sin tu amor. Oh, oh. ¿Saben quiénes son? 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. De entre las palmeras, la arena y el profundo cielo azul, los integrantes de Proyecto 1 estuvieron en Bogotá para hablar de esta producción, Música Feliz, con la que celebran 33 años de actividades. Ha sido todo un desafío, toda una aventura musical. Una aventura a la que se han sumado varios artistas colombianos. J Balvin hasta tiene videos cantando canciones de nosotros, el mismo Maluma, que le gusta mucho, la Gracie, Mike Bahía. Por eso Colombia ocupa un lugar especial para ellos. Reciben a Proyecto 1 como si fuéramos colombianos de verdad, ¿me entiendes? Y eso es muy importante. Después de tantos años de trabajo, en su nueva producción tienen un motivo de orgullo adicional. Está la hija de Nelson, Marcelita, está mi hijo Gianpablo cantando en los coros. Porque mantenerse durante tanto tiempo. Lo más difícil, claro, ha sido mantener, como dices, la esencia. Tiene para ellos un secreto que por estos días celebramos en Colombia. Que aprovechen a la familia, que aprovechen a esos seres queridos que tienen al lado. Tener ese amor a esa persona especial. Valores que quieren despertar con su música. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, viejos pero millennials. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.